asistencia. El día de hoy tenemos la presentación de la plática Seguimiento del Paciente Oncológico, ¿qué pruebas de laboratorio enviar?, que está a cargo de la MMBZ Marina Guadarrama. Ella es profesor titular de tiempo completo de nuestra facultad y es socia fundadora de Amoncobet. Y pues bueno, sin duda alguna va a ser una excelente plática, y cualquier duda, pues adelante, están con la super experta en este tema. Gracias, María. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias por su asistencia el día de hoy. Pues bueno, vamos a empezar un poquito más temprano que en otras sesiones. Y bueno, siéntase con la libertad de expresar cualquier duda o comentario al respecto. Este es un tema importante durante la clínica, porque nosotros cuando tenemos el diagnóstico de nuestros pacientes, cuando ya diagnosticamos un paciente con cáncer, necesitamos saber ciertas cuestiones. Uno de ellos es el tipo de neoplasia al que se está enfrentando el paciente con cáncer, porque de ello va a depender el pronóstico y el tratamiento que se debe de llevar a cabo. Todas las neoplasias necesitamos ponerle, como dice por ahí, nombre y apellido. Entonces es importante empezar con técnicas de diagnóstico, que es como el primer paso para el tratamiento del paciente con cáncer. Necesitamos saber el estadio clínico de nuestro paciente, porque no es lo mismo tratar a un paciente que tiene solamente una neoplasia primaria y localizada, a un paciente que ya tiene un estado metastásico y un estado de cáncer pues más avanzado. Y el estadio clínico lo vamos a poder determinar a través del estado general de salud de nuestro paciente. Para eso necesitamos pues la historia clínica, el examen físico general, que puede llegar también a utilizar pruebas complementarias como ultrasonido, rayos X, etc. Y también podemos saber el estado metabólico general de nuestros pacientes con las pruebas de laboratorio. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, además de conocer el estado metabólico como tal del paciente, necesitamos conocer si es apto o no para someterse a procesos quirúrgicos o de terapia como la quimioterapia o radioterapia en el caso de que sea disponible. Entonces es importante utilizar estas pruebas de laboratorio en este tipo de pacientes. Entonces bueno, el conocer, el realizar, las pruebas de laboratorio, pues va a ser uno previo al tratamiento que vamos a instaurar, y otro además va a ser muy importante por las complicaciones que se asocian a estos tratamientos. Hay que recordar que son tratamientos agresivos. En el caso de cirugías, a veces requieren cirugías muy extensas, que son largas y que implican complicaciones importantes. Además, si el tratamiento es quimioterapéutico, bueno, pues hay que saber recordar que estos tratamientos son citotóxicos a nivel de médula ósea, también producen hepatotoxicidad y nefrotoxicidad. Entonces necesitamos saber que nuestro paciente tenga el estado metabólico adecuado para poder soportar estos tratamientos. Y también necesitamos determinar si va a tener complicaciones asociadas a la neoplasia, es decir, por ejemplo, pacientes que pueden llegar a presentar síndromes paraneoplásicos o algunas alteraciones asociadas a la invasión tisular y a la metástasis de estas mismas neoplasias. Entonces, bueno, en el laboratorio clínico básicamente nosotros corremos pruebas de hematología, bioquímica clínica, vamos a utilizar también pruebas de citología y urianálisis, y básicamente las que nos van a ayudar más son la bioquímica, el hemograma y mucho la citología, y las citologías de diferentes partes del cuerpo. En la bioquímica clínica podemos encontrar alteraciones previas, como los síndromes paraneoplásicos que pueden llegarse a suscitar en ciertos pacientes, o también podemos evaluar ciertas alteraciones, como habíamos dicho, asociadas al tratamiento. Hablando de los síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, la hipercalcemia es como la alteración más común que se llega a presentar en nuestros pacientes. De hecho, la causa de hipercalcemia número 1 en perros, por lo menos, que ya está diagnosticada, es la hipercalcemia de malignidad. No todos los tumores producen este tipo de alteración. El linfoma en específico el linfoma de células T es uno de los principales que lo producen.
el adenocarcinoma de las glándulas apócrinas de los sacos anales también, y bueno, diferentes carcinomas, por ejemplo el carcinoma tiroideo, el mieloma múltiple, y hay diferentes tipos de fisiología por la que se produce esta alteración, que es la más común que se presenta en los síndromes paraneoplásicos. Una de ellas, por ejemplo, es la producción del péptido relacionado con la paratormona. Algunas de estas neoplasias producen este péptido en cantidades importantes, y este péptido simula las actividades y las funciones de la paratormona. Entonces es importante saber que va a haber un incremento en la resorción ósea de calcio, pero también en la absorción de ese calcio a nivel tanto intestinal como renal. Entonces, en este tipo de situaciones, por ejemplo en el linfoma o en los carcinomas, adenocarcinomas de las glándulas apócrinas de los sacos anales, y algunos carcinomas de glándula mamaria, tiroideos, producen este péptido. Y bueno, prácticamente el linfoma de células T es uno de los que más lo llegan a producir. Otro mecanismo de producción de hipercalcemia son aquellas neoplasias que producen lesiones osteolíticas extensas o múltiples. Este es el caso, por ejemplo, del mieloma, que es una de las principales alteraciones que causa la resorción ósea de calcio, y por lo tanto este tipo de lesiones osteolíticas, y eso es lo que produce el incremento en la liberación de calcio a partir de hueso. Hay otros mecanismos, por ejemplo, el incremento en la producción de interleucinas, por ejemplo la interleucina 1, el factor de crecimiento tisular, que se asocia con la interleucina 1 beta, y lo que va a hacer es que es un factor activador de los osteoclastos. Entonces incrementa la resorción ósea de calcio, y también es otro método de que se produce hipercalcemia. Es muy importante que estemos muy seguros de haber descartado ciertas alteraciones hipercalcemiantes. Por ejemplo, el paciente que tiene daño renal, sobre todo que tiene daño renal agudo, tiende a generar este tipo de hipercalcemia. También, por ejemplo, pacientes que generan hipervitaminosis, ya sea porque tienen un consumo excesivo de vitaminas y tienen hipervitaminosis D, también pueden llegar a tener hipercalcemia, y es importante descartar que el paciente no se encuentre bajo esas condiciones. Y situaciones tan sencillas que se llaman analíticas, por ejemplo, pacientes que sus muestras son lipémicas o que tienen una hemólisis importante, pueden llegar a tener esta interferencia analítica y parecer que tiene hipercalcemia, pero el paciente no la tiene. Más bien es una interferencia y es relacionada con el artefacto de nuestra muestra. Por eso los patólogos clínicos somos como quisquillosos, por decirlo de alguna manera. Sobre todo les llamamos y les decimos, tu muestra está lipémica, tu muestra está hemolizada, y a veces el clínico se molesta un poco, pues porque batalló en convencer al tutor, de que se tomaran los estudios, o a lo mejor fue un muestreo difícil porque no encontraba el sitio adecuado de obtención de muestra, o a lo mejor no sabía el dueño y pues no pudo ayudar a su paciente, y entonces pues es una muestra que no es adecuada. Pero siempre que nos referimos y que les llamamos para consultarles si quieren o no quieren que se lleven a cabo las muestras, pues es por este tipo de situaciones, porque hay ciertas alteraciones que se pueden correlacionar con los artefactos, y entonces pudiera haber diagnósticos erróneos, o pudiéramos obviar algunos tipos de diagnóstico. Entonces, por eso es importante estar seguro que descartamos estas causas de hipercalcemia. Si es así y tienen un paciente con hipercalcemia, lo más seguro es que ese paciente tenga cáncer. Hay que buscar entonces la lesión primaria, porque a veces este tipo de síndromes no sabemos que el paciente tenía una neoplasia, y entonces nos da la pauta para buscar cuál es el sitio de origen de esta neoplasia. Entonces es importante, si no conocíamos el diagnóstico, pues hacer un escaneo muy detallado de nuestro paciente para descartar esa posibilidad. Una hipercalcemia, son muy raras este tipo de alteraciones. Cuando ustedes diagnostiquen una hipercalcemia mayor a 4.0 milimol por litro, habrá otra literatura que dice de 4.5. Yo creo que hasta de 3 ya es una hipercalcemia bastante severa. Entonces se supone que este ya es un punto crítico.
es un punto en el que está poniendo en riesgo la vida del paciente. Normalmente en personas, cuando tienen hipercalcemia por síndromes paraneoplásicos, el pronóstico es de reservado a muy pobre. Generalmente este tipo de pacientes no tienen un tiempo de sobrevida muy prolongado, unas cuantas semanas después del diagnóstico de este síndrome paraneoplásico. No estoy segura que haya ese dato en nuestros pacientes veterinarios, pero bueno, no debe de ser tampoco muy alejado de lo que sucede con las personas. Entonces, bueno, si diagnostican a uno de estos pacientes con una hipercalcemia importante, pues es un paciente que está en un estado crítico. Una de las consecuencias puede ser que disminuye la respuesta a la ADH. Entonces esto hace que haya una hipoperfusión renal, y una de las principales alteraciones que se producen en pacientes con hipercalcemia a nivel renal es que disminuye la tasa de filtrado glomerular, y eso desencadena en un daño renal. Otra de las consecuencias de la hipercalcemia pudiera ser la deposición de calcio, que físicamente esté dañando el tejido renal, aunque esto es un poco menos común. Básicamente las alteraciones que se llegan a producir en los pacientes pues es por la disminución a la respuesta a la ADH y bueno, lo que conlleva la hipovolemia en los pacientes. La hipercalcemia es necesario, como ya les dije, descartar su origen primario. Si sí es neoplásico, siempre debemos de tener muy de cerca la función renal por esta situación que decíamos de la disminución en la respuesta a la hormona antidiurética. Y bueno, si no sabemos que el paciente como tal es como tal un paciente oncológico y tenemos la sospecha y no encontramos a lo mejor el origen primario de esta hipercalcemia, pudiéramos determinar tanto la paratormona como el péptido relacionado con paratormona. Tomamos una muestra de sangre y en el suero evaluamos a ambas hormonas. Si el paciente tiene hipercalcemia de malignidad, el péptido relacionado con la paratormona será el que esté incrementado más allá del valor de referencia, y normalmente la PTH está normal o incluso está disminuida como un mecanismo compensatorio. Entonces, si pudieran llegar a tener la duda del origen de su hipercalcemia y confirmar que fue una hipercalcemia de malignidad, pudieran determinar este péptido relacionado con la paratormona. Otro cambio que también no es nada raro es la hipoglucemia. Y la hipoglucemia se puede presentar en varias circunstancias. Uno, en pacientes que tienen una hiperproducción de insulina, como son los pacientes que padecen insulinoma, o la hipoglucemia no asociada a la insulina. Algunos tumores producen también sustancias parecidas a la insulina o que tienen funciones que compiten con la insulina, y entonces comienzan a tener los tumores un incremento en el aporte tumoral de la glucosa en circulación como un mecanismo de supervivencia de la neoplasia. En los pacientes que tienen, por ejemplo, insulinoma, bueno, pues es por la hiperproducción de insulina, pero hay otros pacientes que además pueden tener varias causas. Una, el consumo in vivo, por ejemplo, en pacientes que llegan a tener neoplasias de tamaños muy importantes, pues es un consumo excesivo de glucosa por parte de las células tumorales. O por ejemplo, pacientes que tienen invasión del hígado, o una de dos, que sea una neoplasia primaria de hígado y que sea algo muy diseminado en el hígado y que esté comprometida mucho del parénquima hepático, o lesiones metastásicas que también comprometan este parénquima, y esto sucede, la consecuencia es la disminución en la gluconeogénesis y la glucogenólisis, y entonces hay una disminución en la producción hepática de glucosa. Es un poco raro porque a veces estos pacientes pues mueren de otras alteraciones antes de que se genere la hipoglucemia, pero sí está reportado. Otros mecanismos puede ser que ciertos tumores produzcan estas somatomerinas, que son estas proteínas que son parecidas a la insulina y que compiten por el aporte de la glucosa. Por ejemplo, en pacientes que también tienen
mieloma múltiple, las proteínas M en estos pacientes también compiten por la disposición de glucosa y entonces, bueno, son competidores con la insulina, o pueden disminuir la respuesta a los receptores hacia la insulina y pues como acaparar el consumo de glucosa por parte de estas neoplasias. Una vez más, antes de pensar en cáncer, debemos de pensar en otras causas por las cuales hay hipoglucemia. El manejo de las muestras es muy importante. Nosotros, si por ejemplo tenemos un paciente que es un paciente oncológico o no oncológico, necesitamos tomarle muestras de sangre y ya no podemos enviarla al laboratorio, o no, el laboratorio del hospital en el que estamos ya no tiene la prueba disponible en ese momento. Es súper importante centrifugar las muestras y separar los sueros, y ya sea refrigerarlos o congelarlos para que no haya un consumo in vitro de la glucosa. El coágulo que se forma en las muestras que no tienen anticoagulante o que llegaran a tener un anticoagulante va a consumir la glucosa. Esas células que están atrapadas en el tubo siguen vivas y siguen consumiendo tanto glucosa como bicarbonato. Entonces es muy importante que nosotros le quitemos esa influencia a nuestra muestra de las células para que tengamos lo más parecido a la realidad en el paciente. Entonces es súper importante que la centrifuguemos y que en la medida de lo posible separemos el suero o el plasma para si es que la vamos a correr esa muestra más adelante. Por ejemplo, pacientes que tienen leucocitosis por algún tipo de inflamación, eritrocitosis, etc., aún más están mucho más propensos a que este consumo in vitro de la glucosa se exacerbe y entonces podemos tener pues valores falsos disminuidos de la glucosa, pero es por el consumo in vitro. Hay que descartar también que los pacientes no se encuentren en estados metabólicos negativos, es decir, por ejemplo, pacientes caquécticos, pues es importante descartar que la caquexia, no sea asociada al cáncer, y otra, es muy posible que estos pacientes lleguen a tener hipoglucemia por el tipo de metabolismo que ya tienen una reserva energética completamente negativa, y no es raro verlos que tengan este tipo de hipoglucemia. También hay que descartar que el paciente no tenga insuficiencia hepática por las mismas razones, ¿no? Un paciente que tiene fibrosis hepática o cirrosis o cualquier tipo de disfunción, pues va a disminuir la capacidad de gluconeogénesis y de glucogenólisis, va a tener una disminución en el almacén de glucógeno también, y entonces tiene estas vías metabólicas disminuidas y puede tener hipoglucemia. Por ejemplo, pacientes que tienen sepsis tienen consumo de glucosa in vivo. Entonces son pacientes que por alguna razón desarrollaron esta patología y también tienen hipoglucemia. Entonces hay que descartar estas causas y entonces si no se explica se correlaciona con la presencia del tumor. Ahora, en cuanto a las alteraciones hepáticas, podemos tener alteraciones hepáticas estructurales, para lo cual vamos a determinar ALT y AST, son nuestros principales marcadores de la estructura hepática, y vamos también a evaluar la función. Entonces podemos tener un daño hepatocelular estructuralmente hablando, sin que sea un hígado que haya dejado de funcionar. Nosotros cuando detectamos que hay un incremento importante de las enzimas hepáticas, sabemos que estructuralmente está dañado el tejido hepático. Sin embargo, sigue funcionando, es decir, sigue llevando a cabo sus funciones metabólicas basales. Cuando nosotros diagnosticamos insuficiencia hepática, quiere decir que los metabolitos que tendría que producir de manera normal ya no los está produciendo porque tiene más del 75% del parénquima hepático ya dañado. Entonces, incluso en esos pacientes a veces ya no podemos ver el incremento de las enzimas, pero lo que sí vemos es que disminuyen los metabolitos básicos de función hepática, que son urea, tiene disminución de urea, hipocolesterolemia e hipoalbuminemia. Mis alumnos de posgrado dicen que es la triada de la muerte. Entonces, y la verdad es que sí, tienen estos tres analitos disminuidos y son muy sugerentes de insuficiencia hepática. A este paciente que tiene incremento de las enzimas hepáticas le podemos ayudar, le podemos dar hepatoprotectores, darle un tratamiento, etc. Pero a este ya nada más le vamos a poder dar tratamientos paliativos, no le vamos a poder ayudar
Entonces esa es la gran diferencia. Necesitamos cachar, por decirlo así, a nuestros pacientes en un daño hepatocelular, evitar que avance y entonces evitamos que entre en la disfunción hepática. Si no lo cachamos en ese momento o no le damos tratamiento o no responde al tratamiento y la enfermedad avanza, es un paciente que puede entrar en disfunción hepática y ya no hay vuelta de hoja. En cuanto a los riñones, es muy importante evaluar varias cosas. Uno, la función renal antes de instaurar los tratamientos, porque muchos de los tratamientos son nefrotóxicos. Entonces es importante saber que puede llegar a producirse nefrotoxicidad durante el tratamiento. Entonces necesitamos saber que ese paciente tiene una adecuada función renal. Si el paciente oncológico se presenta, ya tiene daño renal como tal y necesitamos inminentemente y de manera imperativa darle un fármaco altamente nefrotóxico, debemos, obviamente el oncólogo evaluará la posibilidad de tener una alternativa de tratamiento para ese tumor y decidirá si se instaura o no se instaura. Han hecho revisiones, hay un grupo de oncología veterinaria, de cooperación de oncología veterinaria, donde evaluaron la respuesta de los fármacos, de todos los diferentes fármacos, y una de las cosas que evaluaban era la nefrotoxicidad. Y realmente vieron que pocos pacientes, más o menos 3 pacientes de 300 desarrollaban la nefrotoxicidad. Entonces sí está reportado, pero no es, a veces no es uno de los cambios más importantes que se llevan que desarrolla el paciente. ¿Cómo me voy a dar cuenta que mi paciente tiene un daño renal? Bueno, va a tener incremento de urea, va a tener también incremento de creatinina, y estas siempre las tengo que correlacionar con la densidad urinaria del mismo día de mi paciente. Entonces, el incremento de urea y creatinina, es decir, que esté en azotemia o hiperazotemia, más una disminución en la densidad urinaria, me va a dar como resultado o como diagnóstico un daño renal. ¿Cómo voy a saber si es un daño renal agudo o crónico? Pues básicamente con el seguimiento de mi paciente y ver cómo evoluciona. Y bueno, aquí les pongo que es súper importante que se acuerden que lo mínimo que debe de tener de densidad urinaria un perro es 1.030 y lo mínimo que debe de tener un gato es 1.035. Hay alguna literatura que dice 1.035 a 1.040 en los gatos, entonces siempre hay que tener en cuenta que si tenemos un gato con hiperazotemia y además tiene la densidad urinaria en este rango de 1.035 a 1.040, pues darle seguimiento y no descartar tan fácilmente el daño renal. Otra de las alteraciones que podemos correlacionar con la enfermedad renal, los carcinomas renales suelen tener un incremento en la producción de eritropoyetina porque son tumores activos. Y entonces eso, la eritropoyetina, al ser uno de nuestros principales, de las principales hormonas que estimulan la hematopoiesis, en este tipo de pacientes hay un incremento en la eritropoiesis específicamente y son pacientes que tienen eritrocitosis. Entonces también es importante saber que si en el hemograma tenemos eritrocitosis y tenemos la historia clínica de que nuestro paciente tiene un carcinoma renal, bueno, pues seguramente será como consecuencia del tumor, esa eritrocitosis. En nuestros pacientes no es tan común porque a veces no tenemos signos clínicos tan evidentes después de la quimioterapia, pero podemos llegar a tener alteraciones en el equilibrio ácido-base e hidroelectrolíticas. Si es que nuestros pacientes tienen vómito o tienen diarrea, entonces es importante también mantener en vigilancia pues, los electrolitos y todos los analitos que nos ayudan a evaluar el equilibrio ácido-base, pues para darle el tratamiento oportuno a nuestros pacientes. Entonces podemos tener desbalances electrolíticos, podemos tener acidosis o alcalosis metabólica, sobre todo si se presentan cambios asociados a la toxicidad por los fármacos, que básicamente son vómito y diarrea. En cuanto al hemograma, bueno, en el hemograma evaluamos la línea roja, las plaquetas, la línea blanca. En cuanto a la línea roja o a los eritrocitos, podemos presentar anemia. Los pacientes pueden, si es que es no regenerativa, puede estar asociada a la quimioterapia
o a procesos inflamatorios. Muchas de las neoplasias, el hecho de estar presentes en nuestro paciente puede llegar a producir per se la presencia de la neoplasia o de la infiltración o incluso la metástasis, procesos inflamatorios, y esto, la inflamación crónica generalmente produce anemia no regenerativa, bueno, porque hay una disminución en la disponibilidad de hierro por ciertas interleucinas, sobre todo la interleucina 6, es la que va a mantener pues como secuestrado el hierro en los macrófagos, y entonces no va a haber esta eritropoyetina, esta eritropoyesis adecuada por la disminución del hierro, porque está secuestrado en los macrófagos del sistema fagocítico mononuclear. Generalmente, si nosotros tenemos duda en nuestros pacientes para ver inflamación, siempre tenemos que voltear a ver la línea blanca y bueno, pues habrá hallazgos celulares que nos confirmen inflamación. Generalmente la leucocitosis por neutrofilia, desviación a la izquierda y monocitosis pues nos van a confirmar el proceso inflamatorio en este tipo de pacientes. Otra causa de anemia no regenerativa en nuestros pacientes es la invasión de la médula ósea por parte de las neoplasias. Generalmente, por ejemplo, en las leucemias, pues pasa mucho, una de las líneas celulares hiperprolifera, por decirlo de alguna manera, y evita que las otras líneas celulares se reproduzcan. Entonces, esta invasión atípica de la misma médula ósea, pues produce este tipo de alteraciones. Neoplasias metastásicas, por ejemplo mastocitoma, linfoma, algunos, por ejemplo el osteosarcoma, algunos carcinomas que llegan a invadir médula ósea, pues hacen este mismo mecanismo, invaden a la médula y evitan que las líneas celulares que son propias de la médula ósea se reproduzcan, y por eso tenemos incluso pancitopenia, que es la disminución de las 3 líneas celulares. También podemos tener anemia no regenerativa en tumores que son productores de estrógenos, por ejemplo los tumores de células de Sertoli o carcinomas ováricos suelen causar una hiperproducción de estrógenos, y bueno, acuérdense que los estrógenos son mielotóxicos y también hay esta disminución de las líneas celulares. Cuando este tipo de neoplasias producen estas sustancias estrogénicas, hormonales, etc., en general responden muy bien los pacientes a la decisión quirúrgica de ese tratamiento, de ese cáncer, y desaparecen este tipo de efectos. Por ejemplo, en estos pacientes que llegan a tener este tipo de tumores que producen muchos estrógenos, retiran el tumor y la médula ósea vuelve a arrancar y vuelve a su producción normal. También podemos tener pacientes con cáncer con anemia regenerativa, y esto puede ser porque algunos de los tumores pueden llegar a producir ciertas interleucinas y activar el factor de complemento y pueden producir anemia hemolítica inmunomediada, no es tan raro. Y también pueden llegar a producir un incremento en la ruptura o en la destrucción de los eritrocitos, sobre todo en este tipo de neoplasias como el hemangiosarcoma, que son muy vasculares. Entonces, la tortuosidad de los vasos sanguíneos y que sea la destrucción mecánica de estos vasos llega a causar anemia regenerativa. Y, por ejemplo, en el caso de los hemangiosarcomas, no es nada raro, encontrar ciertos poiquilocitos, les llamamos así a las diferentes formas de los eritrocitos. Entonces podemos tener acantocitos, que son como estrellitas de mar. Hagan de cuenta si se ven los eritrocitos, como estos de aquí, y que tienen como las puntas romas de estas como prolongaciones. Y además vemos esquistocitos, que son fragmentos de los eritrocitos, y entonces eso, cuando a nosotros nos comentan que el paciente tiene un aumento de tamaño en el abdomen y que parece que tiene una masa y encontramos que tiene anemia y estas figuras de estos poiquilocitos, tanto acantocitos como esquistocitos, es muy sugerente de hemangiosarcoma. Entonces siempre le mandamos como la recomendación, si es que el médico todavía no lo sabe, pues que haga su ultrasonido y que haga pruebas complementarias para descartar el hemangiosarcoma o confirmarlo. Podemos tener, como les decía, no nada más anemia, sino también podemos tener eritrocitosis.
En los pacientes, bueno, ya se los mencioné, que tienen un incremento en la producción de eritropoyetina, que sobre todo son los carcinomas renales. El linfoma también puede llegar a tener esta producción, pero que el linfoma sea de origen renal. No todos los linfomas causan el incremento de la eritropoyetina, pero sí el linfoma renal, porque bueno, pues puede llegar a emular las funciones también del órgano. Pacientes que llegan a tener hipoxia tienen una producción indirecta de eritropoyetina. Es uno de los estímulos para que se produzca esta hormona, pues justamente es la hipoxia, en donde se detecta que hay una disminución en la captación de oxígeno, y entonces el riñón de manera compensatoria empieza a producir eritropoyetina para que no haya, tratar de compensar la hipoxia por lo menos a nivel tisular con la mayor producción de eritrocitos. Entonces, pacientes que tienen tumores de las vías respiratorias o que tienen tumores, por ejemplo, pulmonares, y que tienen esta hipoxia persistente, bueno, pues llegan a tener este tipo de alteraciones y pueden tener esta eritrocitosis absoluta secundaria. Hay que descartar otras causas de eritrocitosis, por ejemplo, el estrés, las eritrocitosis transitorias por estrés en pacientitos que son cachorros o que son de razas pequeñas o gato que se respeta. También no nos va a hacer el muestreo nada fácil, entonces no es raro encontrar eritrocitosis en este tipo de pacientes. Antes de pensar en que sea causa del cáncer, bueno, hay que descartar que sea por esta situación, que sea transitorio, o que a lo mejor nuestro paciente está deshidratado, también puede tener esta eritrocitosis relativa, y pacientes que pueden llegar a tener una cardiopatía o alguna otra alteración a nivel respiratorio, hay que descartarla, que no sea el origen de la eritrocitosis, antes de pensar en que tiene una eritroleucemia o que tiene un tumor renal. Otra de las consecuencias o cosas que podemos evaluar en el laboratorio, por ejemplo, es el síndrome de hiperviscosidad, y eso puede ser producido por la misma eritrocitosis o en pacientes que tienen una hiperproducción de inmunoglobulinas, por ejemplo, los pacientes que tienen mieloma múltiple o algún tipo de linfoma, sobre todo linfomas de células B, pueden llegar a tener esta hipergamaglobulinemia, y eso hace que el plasma esté muy pesado. ¿Cuál es el problema de que ya sea por las globulinas o por las células el plasma pese tanto? Pues que eso va a hacer que haya contacto con el endotelio y va a ser un paciente que va a tener una predisposición a estar en un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, el que las células o haya un contacto directo con el endotelio va a empezar a activar ciertos factores de la coagulación y predispone al paciente a presentar eventos de ya sea tromboembolismos o coagulación intravascular diseminada. Por eso es importantísimo cuidar a estos pacientes y tratar de controlar este síndrome de hiperviscosidad. Otra de las alteraciones que son importantes son las leucocitosis. Podemos tener leucocitosis extremas, que casi siempre es la pauta para el diagnóstico de las leucemias, ya sean leucemias agudas o leucemias crónicas. También podemos tener este tipo de alteraciones de leucocitosis en pacientes que tienen linfoma metastásico a médula ósea, pero también podemos tenerlo en pacientes que tienen otro tipo de carcinomas, por ejemplo el carcinoma renal o tumores primarios de pulmón, o incluso sarcomas metastásicos, porque estos producen interleucinas que van a estimular la hiperproducción de células en médula ósea, por ejemplo, factor estimulante de colonias granulocíticas, factores estimulantes de también colonias granulocíticas monocíticas, factores de necrosis tumoral, sobre todo el alfa, pueden llegar a producir un incremento en la producción, valga la redundancia, de células en la médula ósea. Entonces, no es raro ver pacientes que tienen este tipo de neoplasias y que desarrollen estas leucocitosis extremas. Puede ser difícil diagnosticar o diferenciar entre que sea una leucocitosis extrema producto de la neoplasia o que de veras esté inflamado, porque no es raro que también estos pacientes tengan inflamación. Entonces, a veces la morfología no nos ayuda mucho y no sabemos determinar el origen. Pudiéramos hacer pruebas complementarias, por ejemplo, determinar proteína C reactiva para confirmar que sí se trata de un proceso inflamatorio y entonces,
se descarta que sea un síndrome paraneoplásico y atacamos la inflamación como tal. Otra de las cosas que nosotros podemos ver en la evaluación de médula ósea, de los frotis sanguíneos en la parte del hemograma, es la presencia de células atípicas. Y estas lo que nos van a ayudar es a saber que nos estamos enfrentando a un paciente que tiene diagnóstico de cáncer. Nosotros vemos estas células atípicas, vemos blastos en circulación, no sabemos exactamente el origen, a lo mejor pensamos que pudieran ser células, pueden ser linfoblastos, a lo mejor pueden ser mieloblastos. Realmente no podemos determinarlo solamente por la morfología normal en un frotis sanguíneo, pero sí nos da la pauta a tomar médula ósea. Y entonces evaluamos médula ósea, hacemos marcadores y determinamos el linaje de esa célula para darle un tratamiento y sobre todo el diagnóstico específico a ese paciente. También podemos tener células, por ejemplo, mastocitos, que nos indican la invasión de médula ósea por parte de un mastocitoma primario, pero también pudiera ser una leucemia de mastocitos. También es muy raro, pero se pudiera llegar a presentar. Entonces, en este caso, cuando veamos células atípicas o nos las esté reportando en nuestro resultado de laboratorio, pues es muy importante evaluar médula ósea. Generalmente a todos los patólogos clínicos nos gusta la evaluación de médula ósea, pero no la recomendamos a menos que sea absolutamente necesario. También, bueno, los linfomas metastásicos pueden llegar a producir leucemia, sobre todo leucemia linfoblástica. La otra cara de la moneda es la leucopenia, y la leucopenia puede ser por las mismas razones que decíamos de la anemia no regenerativa, sobre todo por la mieloptisis, que es la invasión de células neoplásicas hacia la médula ósea, o puede ser en respuesta a la quimioterapia. La trombocitopenia también es una consecuencia de la quimioterapia, también es consecuencia de la mieloptisis, pero también puede ser relacionada con el tumor, por ejemplo en hemangiosarcomas que llegan a tener estos sangrados importantes por la ruptura de algunos vasos sanguíneos y las hemorragias persistentes que pueden llegar a tener, o por ejemplo tumores que llegan a lastimar mucho la mucosa del tracto gastrointestinal, pueden llegar a tener también este tipo de alteraciones, o bueno, como ya dijimos, tumores infiltrantes de médula ósea. Ahora, les pongo esta tablita porque es súper importante el hecho de identificar a los pacientes que tienen alteraciones correlacionadas con la quimioterapia. Entonces, a nosotros como patólogos clínicos nos enseñan que el paciente que tiene leucopenia y que está bajo un tratamiento con quimioterapia, se tiene que recomendar la suspensión de la quimioterapia. Sin embargo, esto no les agrada mucho a los oncólogos, porque a veces el paciente sí tiene la leucopenia o neutropenia como tal, pero tiene otros factores favorables que no son indicativos de detener la quimioterapia. Entonces, con base en eso, pues debemos de ser muy cuidadosos con nuestras recomendaciones, pues para tratar de no interferir con el desarrollo del tratamiento de nuestros pacientes, sobre todo porque pues esto puede comprometer la vida y sobre todo la respuesta al tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, el Grupo de Cooperación de Oncología Veterinaria estableció que se tiene que estadificar el grado de toxicidad por los fármacos y toma en cuenta a los leucocitos, a las plaquetas, la evaluación de la estructura hepática, renal y signos clínicos como anorexia, vómito y diarrea. Y dependiendo de la presentación y de la intensidad de estos cambios, se recomienda o no se recomienda el retiro de la quimioterapia. El retiro de la quimioterapia es decisión del oncólogo. Entonces ellos son los que van a tomar la decisión con base en todas estas herramientas. Entonces, por ejemplo, pacientes que sí tienen neutropenia, pero tienen una neutropenia de hasta 1.5 aquí tendría que ser 2.9 porque 3 es el valor mínimo de referencia, por lo menos en los perros, que tienen una trombocitopenia ligera, un incremento de creatinina incluso basal o incluso no incrementado,
y también un incremento de ALT pequeño, tanto en perros como en gatos, si tienen una buena ingesta de comida, que no solamente está tantito quisquilloso, pero sigue comiendo, solo presentó menos de 3 vómitos en un día y que máximo ha tenido hasta la presentación de 2 episodios de diarrea, pues es un paciente que se mantiene en vigilancia, no necesita intervención médica, lo van a estar vigilando y generalmente estos pacientes los mantienen con la quimioterapia, no se les retira. Deben de presentar por lo menos 3 cambios de los que esté aquí para que ya se le retire la quimioterapia, o por lo menos se suspenda y se vuelva a calendarizar la aplicación de la quimioterapia. Los pacientes que están en estadio 2 pues tienen estas características y no necesitan que los internen, pero sí hay que estarlos vigilando, ver que sí tomen agua, ver que sí coman y mantenerlos en observación en casa. Los pacientes que tienen estadio 3, estos pacientes sí necesitan atención médica, no de urgencias, pero sí hay que llevarlos al médico, ya verá si lo tiene que canalizar o no, si le dará o no algún tratamiento. Los pacientes que están en estadio 4 son pacientes que definitivamente se les va a suspender la quimioterapia porque son pacientes de urgencias. Ese paciente, si nosotros vemos todas estas características, ya sea porque el propietario lo nota con mucha diarrea, con vómito, etcétera, o que se da cuenta de sus estudios de laboratorio en el hospital, lo va a dejar hospitalizado porque es un paciente que sí corre peligro su vida. Y el estadio 5 ya es la muerte del paciente que no tuvo la tolerancia a la quimioterapia y comprometió su vida. En este estudio, en este grupo de cooperación, hicieron también el estudio del daño por los fármacos y casi todos los pacientes se encontraban en un grado de toxicidad 2 y entonces muchos de ellos podían mantener el tratamiento sin ser interrumpido. Uno de los principales marcadores para evaluar la toxicidad por los fármacos quimioterapéuticos son los neutrófilos, y esto nada más es por el tiempo de vida que tienen los neutrófilos en circulación. Más o menos ellos viven 10 horas en circulación, entonces nos hablan muy de cerca qué está pasando en médula ósea de una manera muy rápida. Las plaquetas también son importantes marcadores, pero su tiempo de vida media es un poquito más prolongado y por eso se basa mucho más en la neutropenia, la evaluación de la toxicidad, que con otras líneas celulares. No se toma en cuenta los cambios por anemia porque los eritrocitos llegan a vivir más o menos 120 días, entonces no estamos tan seguros del efecto. Nos tendríamos que esperar esos 120 días para ver el efecto del quimioterapéutico sobre la línea roja. Entonces es por eso que se utilizan los leucocitos, pues, para evaluar la toxicidad por los fármacos. En cuanto a las pruebas de citología, la citología, uno, nos va a ayudar para hacer la evaluación primaria de nuestro paciente, porque nos llega un paciente con una masa y el hecho de nosotros tomarle citología, es uno de los primeros pasos que damos en el diagnóstico del paciente. Se hacen otras herramientas también de diagnóstico, pero nos apoyamos mucho de la citología para saber a qué nos estamos enfrentando, si es que esa masa que tiene este paciente, si es o no de tipo neoplásico, y si es neoplásica, si es o no benigna o maligna. Entonces la citología es el primer paso que nos da. Ahora, en ciertos tumores de glándula mamaria o algún sarcoma, etcétera, para la estratificación del paciente se evalúan los linfonodos regionales. Entonces podemos hacer citología de los linfonodos regionales buscando metástasis. Entonces, por ejemplo, estas son unas fotomicrografías de citologías teñidas con Diffquick, en donde vemos la metástasis de esta neoplasia, que es un melanoma, que sí podemos llegar a ver melanocitos en el linfonodo, pero bueno, no de esta manera, y mucho menos con el antecedente de que ese paciente está diagnosticado con este tipo de tumor. Y por ejemplo también tenemos aquí, esta es otra fotomicrografía de un linfonodo con invasión por mastocitoma. Entonces es
eso nos ayuda a la estadificación de nuestros pacientes. Se evalúa, aunque no esté aumentado de tamaño, sobre todo en melanoma, no está aumentado de tamaño el linfonodo más cercano a la lesión, pero se muestrea para evaluar justamente que no haya metástasis en ese paciente, y eso ayuda a la estadificación clínica. También podemos hacer citología de las efusiones. Algunos tumores producen obstrucción de vasos sanguíneos o vasos linfáticos, y son pacientes que pueden llegar a producir edema o pérdidas a terceros espacios. Pueden tener efusiones abdominales o efusiones torácicas, y entonces podemos tener estos trasudados ricos en proteínas o bajos en proteínas. Pero también podemos tener efusiones neoplásicas. ¿Qué quiere decir? Que este paciente tiene una masa en alguna de las cavidades y, por decirlo, descama estas células neoplásicas y las vemos en la evaluación de líquido. A veces no tenemos como tal el antecedente de que tenga una masa, a veces sí, ya está diagnosticado, y bueno, vemos la efusión neoplásica. Sabemos que no son células que sean muy típicas, y entonces, bueno, damos el diagnóstico de esta efusión, y el médico, bueno, si es que no sabía que tenía una neoplasia ese paciente, pues tiene que verificar el origen primario de esa efusión neoplásica, o si es que ya lo sabía, bueno, también le sirve para la estadificación clínica. También podemos hacer evaluación de médula ósea. Les digo, a nosotros nos gusta mucho la evaluación de médula ósea porque casi no la podemos hacer, y cuando la hacemos generalmente encontramos cosas muy interesantes, pero es un procedimiento que no vamos a recomendar tan fácilmente. Sí necesitamos tener el sustento de que tenemos la sospecha de que hay un problema en médula ósea y que necesitamos hacer la toma de la muestra. Entonces es un procedimiento que requiere de anestesia, requiere de asepsia, y sí requiere alguna práctica en la toma de la médula ósea, pues para obtener muestras representativas. No es recomendable arriesgarse si no se tiene como la ayuda de una persona con un poquito de experiencia. No se recomienda que se haga esta toma, porque pues al ser un procedimiento bastante que requiere sobre todo la anestesia del paciente y que le va a doler, no queremos como salir con la cuestión de que pues no fue muestra suficiente o no fue una muestra adecuada, y no es tan fácil volver a muestrar a un paciente de médula ósea. Entonces sí es importante pues entrenar un poco en ese sentido para obtener muestras representativas. Ahora, generalmente muchas personas nada más toman la muestra de citología. Es importantísimo evaluar médula ósea, también la biopsia, porque en la biopsia vamos a ver la distribución de las células en todo el parénquima, vamos a ver si hay o no una hipercelularidad o una mielofibrosis, por ejemplo, en el caso de que estemos sospechando de citopenias persistentes. Entonces es importante siempre tomar tanto la muestra de citología como la muestra de histología. Entonces no nos vamos a dar cuenta de un paciente con mielofibrosis si no tomamos la muestra de médula ósea para el histopatológico. Podemos suponerlo porque a lo mejor nos salió la muestra poco representativa o hipocelular, no la vemos como con mucha celularidad en la citología, pero estamos tanteando, necesitamos el estudio histológico, entonces hay que acostumbrarnos a tomar las dos muestras. ¿Cómo vamos a saber si evaluamos a un paciente, si le vamos a mandar a tomar médula ósea o no? Pues debe de cumplir ciertos criterios. O que tenga una leucopenia persistente inexplicable, que no sepamos, o leucopenia, o anemia, o trombocitopenias persistentes y que no tengan explicación, y que ya excluimos todas las causas de pancitopenia que pudieran haber. Entonces vamos a ir a tomar médula ósea para ver si es que hay o no una mielofibrosis o una mieloptisis. O pacientes que tienen leucocitosis extremas o que tienen conteos celulares de alguna de las líneas extremos. Cuando son pacientes que tienen también presencia de células atípicas, presencia de blastos en circulación, a lo mejor no tiene un gran conteo celular
pero están estas células atípicas que no deberían de estar, y entonces pues lo mando a toma de médula ósea, porque bueno, las leucemias también tienen ciertos estadios, ¿no? Pueden estar en una fase leucémica, en una fase subleucémica o incluso aleucémica, que se le llama, que son un poquito más difíciles de diagnosticar, pero el hecho de que veamos células atípicas pues ya nos hace imperativo la evaluación de la médula ósea. Y les digo, tanto anemia como trombocitopenia o leucopenias persistentes y que no responden a tratamiento y que no hay explicación, que descartamos todo, pues es otro de los criterios para mandar la evaluación de la médula ósea o de recomendarla. Y bueno, pues aquí les ilustro una fotomicrografía de una citología de médula ósea, en donde pues lo que nosotros vamos a evaluar pues es cuál es la relación en la cantidad de células de la línea eritrocítica con respecto a las células de la línea mielocítica. Vamos a evaluar que no predominen las células inmaduras, y si sí predominan, de qué línea vamos a tratar de hacer. Y siempre vamos a llevar a cabo, si estamos sospechando de procesos de leucemia, por ejemplo, o de invasión por linfoma, siempre tenemos que hacer marcadores. Podemos hacer inmunocitoquímica o podemos hacer inmunohistoquímica, y con base en esos marcadores pues vamos a determinar la estirpe celular. Antes usábamos mucho la morfología de las células, y que si tenía ciertos tipos de gránulos y que si tenía ciertas características. Ahora pues realmente utilizamos los marcadores para asegurarnos que estamos hablando de alguna línea celular. ¿Por qué es importante que hagamos la tipificación y que sepamos exactamente cuál línea es la que está afectada? Pues a veces eso va a influir en el pronóstico y en el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces por eso es importante que nosotros establezcamos las líneas celulares de manera rutinaria. Y bueno, aquí les pongo un panel chiquito que pueden hacer en cualquier momento, o solicitarlo al laboratorio si es que le van a solicitar también no nada más la evaluación de la médula, la extracción de la médula ósea, sino también pueden solicitarle los marcadores. Se pueden hacer en citología, se puede hacer la citometría de flujo, o se pueden hacer en el histopatológico, que esa pudiera ser otra ventaja de tomar la muestra de la biopsia. Entonces, bueno, un marcador de proliferación sería el CD34. Si sospechamos de una lesión de linfocitos T, sea linfoma o sea leucemia, pues siempre medimos el CD3. Para linfocitos de la lesión que tenga origen de células B, usamos el CD79. La línea monocítica es positiva a CD14, y solo la línea mielocítica o granulocítica va a ser positiva a mieloperoxidasa. Entonces, bueno, básicamente pues son los marcadores. Con estos marcadores podemos tener un buen panel, por lo menos para diferenciar la estirpe celular, si es mielocítica, si es monocítica o si es linfocítica. Entonces, bueno, pues ya para concluir, cuando tenemos pacientes que tienen diagnóstico pues, de cáncer, pues es importante no solo la estadificación clínica, sino también apoyarnos en los estudios de laboratorio. Cuando realmente estamos enfrentando este tipo de pacientes, pues es importante también hacerle saber al patólogo clínico cuáles son las alteraciones que tiene su paciente, cuál es la historia clínica, si es un paciente que apenas es la primera visita y el primer abordaje que se le va a hacer, o es un paciente que ya ha presentado neoplasias antes, porque bueno, pues eso también nos ayuda a hacer a lo mejor pruebas complementarias o complementar el diagnóstico. Y no hay una sola prueba que sea como la prueba de oro, todas son como complementarias, y además se complementan con la historia clínica, y además se complementan con pruebas como por ejemplo de ultrasonido, de rayos X. También nos interesa saber esa parte a los patólogos clínicos, pues para saber en qué más podemos ayudar a estos pacientes. Bueno, ya no pegué las imágenes, pero la próxima semana vamos a tener un taller de citología en Ciudad Nezahualcóyotl, para los que estén interesados en asistir.
Obviamente las personas que son de la asociación pues tienen estos precios preferenciales. Vamos a estar todo el día por allá. Y bueno, es importante tomar este tipo de talleres porque nos ayuda mucho en la práctica clínica diaria. Entonces, bueno, si tienen algún tipo de curiosidad, pues mándenos un correo, ya saben, a info@oncobet.org. En Acapulco vamos a tener una sala de oncología también, vamos a tener temas de cirugía oncológica y vamos a tener pláticas de oncología clínica, oncología médica. Va a venir el doctor Seguin otra vez a darnos pláticas de cirugía y el doctor Ogilvy de oncomédica. Entonces esto bajo el mismo costo que tiene el congreso de ANBEPE. Entonces va a ser durante los 3 días que dura ANBEPE. Entonces bueno, pues es súper importante, si pueden ir, asistan. Tenemos también talleres, vamos a tener un taller de quimioterapia en ANBEPE sin costo para los socios también de Oncobet. Entonces bueno, pues asistan para aprovechar estos foros de actualización. Y ya saben que en septiembre tenemos el congreso de oncología, va a ser allá en León. Y viene también el Congreso Latinoamericano de Oncología Veterinaria. Estamos a punto de ya tener listo el programa, ya estamos en los últimos detalles. Van a ver también, para que metan sus trabajos que tienen, vamos a tener espacio para trabajos libres orales y carteles. Entonces, pues León no tiene costo, el Congreso esta vez no va a tener un costo porque lo va a albergar el Congreso de León, y ellos ellos y Mars van a solventar todos los gastos que se produzcan de este congreso. Entonces pues hay que tomar la oportunidad y pues hacer el esfuerzo de viajar a León y tomar este importante congreso que pues no va a tener costo. Y allá también pues vamos a tener algunos talleres tanto de citología como de oncología médica, no nada más dados por nosotros, sino también por la gente de la Asociación Latinoamericana de Oncología. Entonces a lo mejor ahí podemos tomar pues otras como opiniones y otros puntos de vista de estos expertos también latinoamericanos. Entonces pues va a estar muy bueno. Y bueno, ya saben, cualquier duda o comentario, pues mándenme un correo. Mi correo es marinageolkovich@gmail.com y pues con mucho gusto los atiendo, cualquier duda o comentario. Y no sé si tengan alguna duda con respecto a la plática de ahorita. Ninguna duda, Dianita. Bueno, antes que nada, doctora, como siempre, me felicito, excelente plática. Muchas gracias. Y tengo una duda muy concreta. Por ejemplo, en los protocolos de poliquimioterapia que se utilizan más de un solo fármaco, bueno, cada fármaco, por supuesto, en su ficha técnica nos dice que genera, no sé, nefrotoxicidad o hepatotoxicidad, pero ¿qué hay al respecto de estos protocolos en donde se usa más de un fármaco? ¿Existe algún indicador de patología clínica que nos pudiera